Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestro invitado de esta noche. Él es el doctor Juan Alberto Fuentes Knight, ministro de Finanzas Públicas de la República de Guatemala del año 2008 al 2010, funcionario de Naciones Unidas en CEPAL, en CIECA, en CEGEPLAN, fundador y director del ICEFI. Tiene una maestría en la Universidad de Toronto, un doctorado en la Universidad de Sussex en Inglaterra y es economista. Bienvenido a Acción Positiva, doctor. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar con ustedes. Para nosotros que usted haya aceptado la invitación a compartir con nuestra audiencia. Tal vez para empezar un poco a platicar, doctor, quisiera yo hablar del libro que usted, después de que finalice su periodo en finanzas públicas, creo que un poco después, un año más o menos después publica, y se llama Rendición de Cuentas. Y yo quiero referirme a unas palabras que en el prólogo de este libro escribe el doctor Edelberto Torres, a quien le enviamos un cordial saludo. El doctor Torres, en una parte que me llama muchísimo la atención, él menciona y dice, el doctor Fuentes Knight en su libro tiene un objetivo preciso: describir desde su interior cómo funciona el Estado. Y continúa en la parte que le decía que me llamaba mucho la atención cuando dice, el Estado que pormenoriza Fuentes Knight está lleno de imposibilidades, de dificultades que parecen insalvables, como un barco a la deriva. Pues son frases que como que nos dejan así, a ver, estamos a la deriva, las dificultades son insalvables. Cuéntanos, doctor, aunque no son las palabras suyas, sino que la del doctor Torres, ¿cómo las analiza usted? Bueno, yo en parte creo que él interpretó una buena parte del espíritu que me motivó a escribir el libro, porque yo sí quería que el público guatemalteco supiera cómo era estar ya dentro del gobierno tratando de impulsar reformas, cambios y las dificultades reales que uno enfrenta estando ahí, desde las presiones políticas, desde las dificultades de llegar a acuerdos, y en un estado que lamentablemente sí presenta tremendas dificultades, y que además yo diría se han ido agravando a lo largo de los últimos años, y que se refleja no solo en el Poder Ejecutivo, que era donde estaba yo como ministro de Finanzas, sino que también se refleja en los otros poderes del Estado. Uno ve, por ejemplo, ahora toda la discusión que ha habido sobre la elección de magistrados, de jueces, el tema de las comisiones de postulación, todos los cuestionamientos que ha habido sobre ese tema, las amenazas a la independencia del sistema judicial, que al final de cuentas es uno de los ingredientes básicos de una república, ¿no? Yo creo que eso estamos viendo cómo eso se ha deteriorado o algo. Hay un tema bien polémico que es el juicio de Ríos Montt, y no me voy a referir a eso, pero el hecho de que haya sido tan difícil encontrar a jueces que quieran participar en un tribunal, un juicio de ese tipo, creo que es un buen indicador de la falta de independencia, ¿no? del Poder Judicial, ¿no? Luego tenemos un Congreso que yo creía que iba a ser difícil, que el Congreso fuera peor que el Congreso que a mí me tocó, con 3 interpelaciones además, y yo creo que este Congreso es peor que el que me tocó a mí cuando estuve, que el anterior, ¿no? Con toda la nueva aprobación de leyes donde hay rumores bastante bien fundamentados de que hubo una circulación ahí de dinero para facilitar la aprobación de esas leyes, la de vegetales, la de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Y luego uno ve el Poder Ejecutivo donde, por ejemplo, uno ve, para ir al tema fiscal, el deterioro de la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿no? que algunos identifican como uno de los problemas o de las causas del deterioro de las finanzas públicas actualmente. Hace muy poco, esta agencia calificadora Moody's, ¿no? identificó eso como una de las debilidades principales de Guatemala. A eso le puede agregar uno una creación institucional en la cual yo tenía cierta esperanza, ¿no? que fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social, como una institución para darle solidez a los programas sociales, y ahí uno ve que eso tampoco caminó, ¿no? Entonces yo creo que hay síntomas así fuertes de deterioro del Estado en su conjunto, y que viene a fortalecer la tesis de Edelberto Torres de que tenemos un barco a la deriva, ¿no? Y que plantea como un tema de agenda importante la reforma del Estado. Claro, yo creo que todos los guatemaltecos vemos
con pesar ver cómo el Estado de Derecho en Guatemala prácticamente no existe, porque obviamente está constituido por esa independencia de los poderes y que no haya esa presión de uno sobre el otro, y vemos que sucede. Y también, doctor, el hecho, por ejemplo, SAT, también hemos visto que ha perdido su autonomía realmente. Se señala que hay mucha injerencia dentro de las decisiones de SAT. Lo vamos a platicar un poco adelante. Esperamos realmente que, pues, que esta proyección del doctor Edelberto Torres, que obviamente es muy respetado, pero ojalá que no sea tan así, que esto es insalvable y que no tenemos camino, porque yo creo en el guatemalteco, ¿verdad, doctor? Y creo que nosotros, este país es tan maravilloso que nosotros no podemos dejar de ser por lo menos algo para salvarnos. Sí preocupa esto a los diputados. Fíjese que en este Congreso creo que entraron 90 nuevos diputados, lo cual hubiera llevado como que una esperanza de que hubiera una renovación importante, porque ya eran mayoría contra los 158, los otros que estaban repitiendo. Pero, pues sí, cada vez hay mayor decepción con el Congreso, cada vez hay mayor señalamiento. Doctor, si nosotros comparáramos la situación en que a usted le tocó estar a cargo del Ministerio de Finanzas, tanto a nivel nacional, regional, como pues globalizado, ¿qué diferencias importantes ve usted en la economía de aquel periodo que a usted le tocó enfrentar con la economía actual? Bueno, la gran diferencia, la diferencia número uno fue la crisis financiera internacional que nos tocó a nosotros, ¿no? Eso se reflejó en una caída del comercio internacional, de la producción en todo el mundo, tasas negativas de crecimiento. México, por ejemplo, tuvo una tasa del menos 6% de crecimiento, ¿no? Estados Unidos también, Europa. Y eso en el caso de Guatemala incidió, ¿no?, en reducción de las exportaciones, de los ingresos tributarios, nos pegó en las finanzas públicas de una manera terrible, ¿no? Nosotros no podíamos creer lo que estaba pasando en ese momento. Me acuerdo haber tenido una conversación telefónica con el ministro de Hacienda de Costa Rica, ¿no? Estábamos comparando datos y nos estaba pasando exactamente lo mismo a los dos, ¿no? Una caída del IVA tremenda, ¿no? Entonces eso sí creo que diferencia mucho esa situación en ese momento de la situación actual, donde no es que tengamos una bonanza, ¿no?, pero la economía, sobre todo de Estados Unidos, está creciendo, se está recuperando, las exportaciones guatemaltecas los exportadores guatemaltecos están pudiendo aprovechar eso. Tenemos un sector bastante diversificado y bastante dinámico, diría yo. Y la economía guatemalteca está creciendo a un 4%, se prevé que eso puede ser el crecimiento del año entrante también, y sin embargo estamos con unas finanzas públicas con una tremenda crisis, ¿no? Entonces aquí hay otros elementos que están entrando en juego, no es ese escenario internacional tan negativo como el que tuvimos nosotros. Por ejemplo, cuando usted mencionaba el hecho de que se institucionalizan los programas sociales, se crea el Ministerio de Desarrollo. Dentro de las razones que pues, se comentan o se señalan que llevaron a esta pérdida de la caja, que hablamos en el programa anterior y que lo conversamos con usted antes de estar enfrente de las cámaras, pues está que hubo que haber una mayor inversión en el área de salud y educación, particularmente en relación con la gratuidad, que hizo que aumentara la demanda de servicio. Ahora, esta caja que se está hablando acá, ¿es recuperable? ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cuál es el camino para volverla a tener? Y en verdad, pues, es una de las causas de la crisis. No, yo creo que eso le puede pasar como a una familia que tiene, de repente uno de los miembros de la familia pierde su empleo durante 2 o 3 meses, no tienen ingresos. Eso se combina con un miembro de la familia que se enfermó, tiene más gastos. Entonces en esos momentos se reducen los ahorros o el colchón que pueda tener la familia, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Guatemala en el 2009 en particular, ¿no? Entonces sí, redujimos ahí, se nos cayó el saldo de caja, como se llama, ¿no?, que es el colchón al final de cuentas. Pero esa era una situación transitoria, ¿no? Después, lo que tenemos ahora más bien es un poco paradójico, porque tenemos una situación económica mucho más favorable, como yo mencionaba. Eso debería haber conducido a una recuperación de los ingresos tributarios, ¿no? Y en todo caso, si no conducía a esa recuperación, que es lo que ha ocurrido, ¿no?, entonces había que ajustar el gasto de alguna manera para que
ir recuperando por lo menos poco a poco ese colchón, ¿no? Y eso es lo que no se ha hecho ahora. Por ejemplo, parte de este señalamiento suyo, digamos, la inflación pues está bien, está 2.9 o algo así aproximadamente. Nuestra macroeconomía en general se ve muy bien, pero obviamente las instituciones, ahora volvemos a hablar de los hospitales, de las escuelas, de la infraestructura, y en general la población sufre mucho por la falta de estos adecuados servicios. Ahora, ¿será que no se captó, que no hubo la recaudación adecuada? ¿O por qué es de que no hemos llegado a estas metas tributarias que se habían planificado, doctor? Hay varios problemas, pero yo diría que el principal es que se establecieron unas metas no realistas de recaudación tributaria. Incluso hubo un problema, conflictos entre las autoridades responsables de lo fiscal, entre el ministro de Finanzas y el superintendente de la SAT, no se pusieron de acuerdo. Y eso se reflejó en un presupuesto original, ¿no?, donde tenía un gasto demasiado elevado, porque partía del supuesto de que los ingresos eran elevados, ¿no? Y lamentablemente esa meta no se pudo cumplir. Yo creo que en buena parte porque la meta estaba mal diseñada para comenzar, demasiado ambiciosa, ¿no? Se esperaba demasiado de ingresos. Eso se ha complicado con otros factores, ¿no? Yo creo que el tema del contrabando ha incidido negativamente. En parte vio también factores económicos como la caída del precio del petróleo, de los combustibles, que esos han generado menos ingresos. Pero como sabemos todos, también hubo un montón de contrabando de gasolina, y uno lo ve en San Marcos tan claramente hace unos meses, ¿no? Ahora ya menos con ahora parece que está con la yendo caída. de Guatemala para México. Sí, vamos a ser exportadores de combustible nosotros, sí. Entonces se combinan estos problemas, ¿no?, de mal manejo de la administración tributaria, mal manejo de las aduanas en particular. Yo creo que ahí hay un elemento de corrupción incluso que destacaría. Y luego mal planteamiento de las metas. Y luego entonces viene un gasto programado demasiado alto, que lo que se debería de haber hecho es reasignarlo, ¿no? Bajarlo y reasignarlo, y creo que eso fue lo que no se hizo. Entonces llegamos a fines de año con una situación ya casi insostenible, dependiendo de un préstamo, en situaciones que no deberían ser tan críticas, porque como decía, la economía está creciendo, la economía internacional, en particular la de Estados Unidos, incluso se está recuperando. No deberíamos tener esos problemas. Claro, y tal vez la priorización, doctor, porque por ejemplo, pues hay sectores que sufren más, o por lo menos tal vez porque sean más visibles, pero nosotros vemos, por ejemplo, trabajadores de salud, trabajadores de educación, de diferentes áreas que no les pagan en meses, por ejemplo. Y sin embargo, por otro lado, vemos gastos en otros aspectos del funcionamiento del gobierno, del Estado, que no debían de ser prioritarios. Pero, por ejemplo, el impuesto sobre la renta en números ha subido realmente. Ha crecido. Lo que no llegó fue a alcanzar la meta lejana que se le había puesto. Sí. Entiendo que el IVA no creció tanto, pero también creció. Sí, bastante menos. Bastante menos. Sí. Y creo que el IVA es el impuesto que más genera ingreso, casi el 50% del ingreso a las arcas del Estado. Y que depende mucho de las importaciones. Depende mucho de las importaciones, claro, pero obviamente también, doctor, han entrado en vigencia muchos tratados de libre comercio que han bajado la tasa impositiva para algunos bienes que vienen de afuera, ¿no? Sí, pero esa es la tasa aplicable, ese es el arancel, ese no es el IVA. El IVA se aplica de todos modos a todos los productos, independientemente de que venga de un país con el que se tiene un acuerdo de libre comercio, ¿no? Sí, es más que todo entonces en sí la disminución de la importación. Sí, hay una importación que no se está registrando, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice a uno eso? Si la economía está creciendo y las importaciones están creciendo menos o poco, ¿no? Que lo que le dice a uno es que están entrando de manera irregular, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte del problema, no es el único, claro. Yo creo que hay otros, ¿no? Desafortunadamente esto del contrabando se sabe, ¿no? Ya vemos que a lo largo del Suchate, ahí por Tapachula, por todos lados, todos estos puntos ciegos que le llaman o porosos, pero todo el mundo lo visualiza, todo el mundo lo mira y realmente como que no se logra hacer algo importante.